Hola, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Espero que sea un viernes de bendición, un viernes de gracia, un viernes de paz, un viernes de milagro. Quiero compartir contigo una palabra en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero hablar de la participación que tenemos nosotros como iglesia con el espíritu de restauración que debemos tener. El apóstol Pablo está hablando de una realidad. La tentación es una realidad. Mientras estemos en esta tierra, la tentación representa una realidad para nosotros. Es importante saber que el pecado debe ser un accidente en nuestra vida, no debe ser propiciado por nosotros. Pero cada uno de nosotros es tentado en el nivel en el que se puede encontrar. Obviamente la persona que no conoce al Señor constantemente no es tentado, vive del pecado, almuerza el pecado, desayuna el pecado, convive con el pecado. Pero una persona que ha llegado al Evangelio constantemente por los factores del mundo, de las ofertas engañosas de la carne, de los deseos de la carne, va a ser tentado constantemente. Otros que ya han madurado un poco más son tentados por sus hábitos y por sus vicios que traen de la vida pasada. Otros son tentados en su propia mente, en su propia concupiscencia. Y otros que están mucho más elevados son tentados en su espíritu, en comportamientos de orgullo, de arrogancia, de altivez, de soberbia. Como le pasó a Moisés, que en lugar de hablarle a la piedra la golpeó, aún habiendo recibido grandes revelaciones y estando en la misma presencia del Señor. Entonces cada uno de nosotros va a ser tentado. El apóstol Pablo está diciendo: considerémonos a nosotros mismos. La misma palabra que utiliza cuando habla de la Santa Cena. Dice: cada uno considérese a sí mismo. ¿Por qué hay que considerarse a sí mismo? Porque el criterio que cada uno tenga de sí mismo es lo que va a regular el comportamiento que tengamos frente a los otros en esta tierra. La gran mayoría, cuando se considera pesando en balanza su propia vida, los resultados que le dan son resultados engañosos. La gente piensa que por la experiencia, que por los años en el Evangelio, que por la práctica continua de cosas buenas, se les olvida que cada día nosotros ofendemos a Dios. Con actitudes, con pensamientos, con palabras, con actos que de alguna forma van en contra de la ley del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: si esto acontece y tú lo notas, tú lo sabes, se descubre el pecado, se descubre la transgresión, es importante tener espíritu de mansedumbre. Yo no puedo restaurar a una persona si primero no he desarrollado el espíritu de mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la sujeción que yo tengo al Espíritu de Dios. La mansedumbre tiene que ver con la conducta que yo presento frente a las Sagradas Escrituras. La mansedumbre me habla de obras propias del amor de Cristo. La mansedumbre me habla de la ley de Cristo. Entonces, cuando yo he desarrollado el espíritu de mansedumbre, yo voy a mirar a la gente, no como lo miraron los discípulos que dijeron: ¿qué quieres? Que pidamos fuego del cielo para que los consuma. Padre, mándalos a su casa porque no tenemos suficiente comida para darle. O le decían al hombre que estaba enfermo: cállate, haz silencio. No, cuando tú tienes espíritu de mansedumbre, tú haces lo que Cristo hizo: mirar a la gente con compasión, darles de comer, sanar sus enfermedades, liberarlo de sus prisiones, darle libertad por su opresión. Esto es lo que hace el que tiene espíritu de mansedumbre. No considera el pecado, se considera a sí mismo y dice: yo también pude haber fallado. Y cuando tenemos este espíritu, entonces nace la verdadera restauración, porque el Señor nos ha llamado a nosotros a restaurar ministerios, a restaurar familias, a restaurar casas, a restaurar vidas, a restaurar iglesias, a restaurar hogares. El espíritu correcto de la iglesia frente a la transgresión es la restauración, y nosotros tenemos que hacerlo con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, considerándonos cada uno a nosotros mismos, sabiendo que cada uno de nosotros puede ser tentado y puede tropezar.
Continúa diciendo el apóstol Pablo, sobrelleven las cargas los unos a los otros. Hay personas dentro de la iglesia, dentro de nuestro entorno, que representan una carga. Pero el apóstol Pablo está diciendo, está señalando, esas personas tienen que ser sobrellevadas, esas personas tienen que ser cargadas. Si tienes espíritu de oración constante, lleva la carga de tu hermano. Si tienes una palabra profética, lleva la carga de tu hermano. Si tienes un consejo, lleva la carga de tu hermano, hasta que tu hermano pueda caminar por sí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, no abandonen a nadie atrás, no lo dejen tirado, no lo abandonen, más bien sobrelleven la carga los unos a los otros, trabajemos en equipo con el espíritu de restauración. Y termina diciendo, porque si alguien se estima hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Le pregunto, ¿quiénes somos nosotros? El mismo apóstol Pablo, él dijo, si yo tuviera dones, si yo tuviera talentos, si yo tuviera grandes ministerios, si yo tuviera un gran llamado, si tuviera el poder para bajar fuego del cielo, si tuviera la autoridad para atar al mismo diablo en el infierno, pero no tengo amor, nada soy y nada de lo que hago sirve. Es importante entender que lo que califica toda la obra ministerial que yo hago, que lo que califica el ejercicio de mis funciones en los dones que puedo ejecutar, que lo que califica mi vida es el amor que despliego en cada una de las funciones, el amor a través de la mansedumbre, el amor a través de la restauración. Hermanos, metamos algo en nuestra cabeza, todos estamos propensos a fallar dentro y fuera de la iglesia, pero si estamos dentro de la iglesia, restauremos a la gente, no los matemos, no hagamos como los filisteos con Sansón, le saquemos los ojos, le cortemos el cabello, destruyámoslo, porque sencillamente fracasó en el intento de hacer algo correcto. Amados, tengamos el espíritu de mansedumbre, espíritu de restauración, y el Señor se glorificará con su gracia sobre aquellos que han fallado. Que Dios te bendiga y te guarde.